Muchas bendiciones, te habla tu amiga y hermana Janet Patricia y te doy la bienvenida a mi canal. Y antes de comenzar con este tema que viene hoy, ay Dios mío, encendido, quiero invitarte a que si aún no te has suscrito, que puedas suscribirte en el día de hoy, que actives las notificaciones, que puedas compartir este contenido con algún amigo y que puedas comentarnos desde dónde te estás conectando con nosotros. La gran pregunta de hoy: los ungidos se equivocan. Y antes que cualquier otra cosa, yo quiero decirle a ustedes algo. Yo no vengo aquí con el ánimo de criticar, ni de hablar mal de nadie, ni de chismear de fulano, del otro, ni de perencejo, ni nada por el estilo. Porque ya para eso hay un sinnúmero de canales cristianos que se dedican a eso. Realmente es una pregunta. ¿Los ungidos se pueden equivocar? Se equivocan. La realidad es que esta pregunta surgió en un momento dado en que yo dije, Dios mío, yo tengo que cuidarme en que las personas no me idealicen a mí, ni idealicen mi ministerio. Les explico. Pensamos que porque una persona, Dios le da la oportunidad de ministrar en alguna área de la iglesia, o les da la oportunidad de ministrar a las naciones, de ministrar al cuerpo de Cristo, de enseñar, de compartir la palabra, de hacerlo cantado, de ministrar, de profetizar, todo tipo de ministerio. Pensamos que esas personas son, unas maravillas y que nunca se equivocan y que nunca, como nosotros decimos, van a meter la pata. Así nosotros nos expresamos los boricuas, los puertorriqueños. Pero la realidad es que bíblicamente vemos estos hombres de Dios en que tuvieron momentos dados en que de verdad se equivocaron, hicieron las cosas de una forma incorrecta. Y usted me va a preguntar, ok, menciónamelo. Pues ay Dios mío, hay una lista, pero te voy a mencionar algunos de ellos. Uno de ellos es Moisés. En el momento preciso en que Dios le dice, háblale a la peña para que brote agua en el desierto, Moisés estaba tan molesto con el pueblo de Dios y estaba tan enfuscado con la situación que estaba con toda esta gente, hablando en términos de nosotros, que eran bastante salvajes. En ese momento Moisés estaba tan molesto que le dio a la peña, y no le dio una vez, le dio 2 veces. Así que vemos que este gran líder del pueblo de Dios, un hombre que al día de hoy todos admiran por su liderazgo, en un momento dado hizo las cosas mal. No le habló a la peña, la golpeó. No la golpeó una vez, la golpeó 2 veces. Y me llama siempre la atención que no he visto un versículo que diga que Moisés en ese momento dijera, Dios mío, perdóname, me equivoqué, lo hice mal. Simplemente Dios tomó, acción y le dijo, por causa de no haberme obedecido, vas a tener esta consecuencia. Lamentablemente, Moisés, al igual que ese pueblo rebelde, no pudieron entrar a la tierra prometida. Pero vemos que a pesar de que era un hombre, honestamente, con un corazón dispuesto para el Señor, que incluso en el momento en que sus hermanos hablaron mal de Moisés, Dios mismo lo defendió, que vemos que tiene un corazón puro, un corazón dispuesto a servir, se equivocó en un momento dado en cómo reaccionó ante una circunstancia y un momento de dificultad. Otro gran ejemplo, esa persona, yo digo, Señor, ¿cómo es posible que tú digas que esa persona es conforme a tu corazón? Y es el rey David. Vemos en la palabra que como líderes podemos fallar, como gente escogida por Dios, llamados por Dios, ungidos por Dios, podemos fallar y equivocarnos. Son los momentos en que David se supone que estuviera en la guerra y él decidió quedarse en el palacio. Y dice la palabra que mientras estaba mirando por el balcón, vio a esta mujer que se estaba bañando y dice que la mandó a buscar, se acostó con ella y esta mujer era casada, esta mujer se queda embarazada, él manda a buscar al oficial que está allá en la guerra para que él pueda entonces estar en su casa y tapar ese embarazo, y vemos cómo su plan no funcionó, y es ahí donde entonces él manda a este hombre, a Urías, con una carta a donde el jefe del ejército para que lo pusieran al frente, para que entonces esta mujer quedara viuda, él tomarla como esposa y encubrir su pecado y encubrir las consecuencias de ese pecado, encubrir ese bebé que venía en camino. Pero
Dios lo mostró a uno de sus profetas y este asunto queda expuesto. Me encanta ver la reacción de David. David reconoce su falta, David reconoce que lo hizo mal, dice incluso la palabra que él ayunó, oró y suplicó a Dios cuando este niño nace y cae enfermo y sabe que Dios le dice, por causa de que lo hiciste mal, este niño no va a vivir. Y él buscó la forma, ¿verdad?, de suplicarle a Dios porque sabía que Dios podía tener misericordia de él. Luego de que este niño muere, dice que él se levantó y siguió nuevamente con su vida. Es importante resaltar que él reconoció su falta y se humilló ante el Señor. Ay, Padre Santo, a mí cuando yo leo esto, yo me quedo como asombrada. Porque sí, dice que fue incitado por Satanás a hacer un censo. ¿Pero qué ha pasado? Muchas veces pensamos que la gente que es de Dios no puede ser incitada por Satanás o no puede ser, ¿verdad?, como que influenciada por el enemigo. Pues sí, el enemigo le tiró ese pensamiento. ¿Por qué no haces un censo para ver cuántos hombres de guerra tienes, cómo estás preparado, cuánta población tú tienes? Y Dios no le había dicho a él que hiciera ese censo. Aún recibiendo el consejo de que no lo hiciera, él siguió para adelante y dijo, no, yo voy a hacer este censo. En ese momento Dios habla y envía un ángel que comenzó a acabar con un sinnúmero de personas de la población del pueblo de Israel. Dice la palabra que David vio desde lejos que el ángel venía y él buscó un lugar, compró ese lugar, ofreció un sacrificio a Dios y imploró misericordia, se arrepintió. Vemos nuevamente el corazón del rey David pidiéndole perdón al Señor por esta situación. Pero hay otros tipos de líderes también en la palabra que vemos que aunque se equivocaron, miren, no dieron el brazo a torcer y no reconocieron su error. Y uno de ellos es el rey Saúl. Vemos en la palabra en el momento en que Dios le da una instrucción a Saúl en cuanto a ir en contra de un rey y acabar con todo y no tomar nada. Y vemos cómo Saúl hizo las cosas como le dio la gana. Lo hizo como él quiso hacerlo. Dice la palabra que él dejó con vida al rey, tomó el ganado con la supuesta excusa de que él iba a ofrecer un sacrificio al Señor y toda esa cosa que, ¿verdad?, que a veces uno mismo también cae y dice, no, yo hice esto porque yo quiero honrar a Dios, porque yo quiero, y realmente la intención era otra. No toques nada, voy a tocar lo que me dé la gana. Bla, bla. Estaba desobedeciendo a Dios. Y es en ese momento en que el profeta Samuel se enfrenta ante este acto de desobediencia del rey Saúl y lo enfrenta y le dice, por causa de haber desobedecido, Dios te ha desechado como rey. Ay, Dios mío, qué palabras tan grandes. Pero a pesar de que el profeta lo estaba confrontando y diciéndole lo que estaba mal, Saúl no pudo reconocerlo lo que había hecho. Era como que yo no he hecho nada malo. ¿De qué tú me estás hablando? Esa era la actitud. Y lamentablemente nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros en algún momento dado no actuar de la misma forma. Pensar que estamos haciendo las cosas bien cuando realmente la estamos haciendo mal y justificarnos y como que lo vemos de una forma como que bien liviana. Y la realidad es que para Dios es más importante nuestra obediencia que nuestro sacrificio. Y eso quedó evidenciado en ese evento en la palabra de Dios. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos otros hombres de Dios que también fallaron. Dios mío, no era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Sí, ese mismo que tenía el espíritu de Dios, que aún con su sombra los enfermos se sanaban. Nos dice la palabra que 3 veces negó al Señor, se arrepintió de eso, pero eventualmente Pablo le tiene que llamar la atención porque se comportaba de una forma cuando estaba con los judíos y cuando estaba con los gentiles se comportaba de una forma completamente contraria. Así que hasta nuestro amigo Pedro tuvo que ser amonestado por Pablo porque no lo estaba haciendo bien. Y ahí es donde vemos que gente llena de la presencia de Dios, llena del Espíritu Santo, gente que puede hacer milagros, maravillas, profetizar, enseñar y hacer un montón de cosas, se pueden equivocar e incluso llevar una doble vida, comportarse de una forma en un lugar y comportarse de una completamente diferente en otro, y no tener una vida de transparencia, no vivir una vida realmente siendo genuinos, siendo íntegros, lo mismo donde quiera que estemos. Y no es tan solo eso, en un momento dado nos dice la palabra que Pablo y Bernabé tuvieron tal desacuerdo
que ellos se separaron. Uno se fue para un lado, otro se fue para el otro, cada cual a hacer sus misiones, cada cual a cumplir la gran comisión del Señor. Pero mira, estaban enchismados, se molestaron. Eventualmente, nuevamente se reconcilian. Pero eran hombres de Dios, hubieron diferencias, hubieron malentendidos. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto? Nosotros no debemos idealizar a nadie, ni tampoco podemos idealizarnos a nosotros mismos, ni pretender que la gente tenga un concepto de que estamos más arriba que los demás. Pero ¿cuál es el punto de esto? Debemos tener cuidado de dos cosas. Primero, no idealizar a nadie y no buscar que nos idealicen a nosotros. La palabra nos dice que nosotros tengamos puestos nuestros ojos ¿en quién? En Jesús. Y yo quiero decirle, la gente va a fallar, los pastores fallan, los líderes fallan, yo les voy a fallar. Es muy probable que usted tenga un concepto de mí que esté bien lejos de la realidad. Es muy probable que usted tenga una opinión de mí que puede ser en parte cierta y en parte no tan cierta. Pero lo más importante es que nosotros no podemos idealizar ministerios, ni podemos estar poniendo a la gente en el lugar donde se supone que esté Cristo sentado. Y muchas veces nosotros ponemos nuestra mirada en los hombres y se nos olvida que eso mismo simplemente son hombres. Sí, son usados por Dios, merecen una honra y merecen un respeto. No crean que estoy diciendo que son hombres, de que no merecen una honra o no merecen un respeto. No, yo no estoy hablando de eso. Pero es importante tener claro lo siguiente: son imperfectos. No esperes perfección de tu pastor. No esperes perfección de tus líderes. No esperes perfección de Janet Patricia, porque yo no soy perfecta. ¿Estás diciéndome que tú no eres? Créanme, se lo pueden preguntar a mi familia y mi familia le puede hacer un listado de todas las cosas en las que yo fallo y en las que yo no soy tan buena. Pero hay una diferencia. Hay líderes que se esconden detrás de la popularidad y de su carisma, de sus dones y sus habilidades para esconder lo que está mal y por no querer trabajar el asunto y buscar ayuda y reconocer que lo están haciendo mal. Hay otro tipo de liderato, estilo David, que reconocen lo que está mal, estilo Pablo, que reconocen que tienen un aguijón en su carne y dicen, ok, yo estoy consciente de esto, pero quiero seguir trabajando para la obra de Dios. Y tratan de cuidar su corazón y cada vez que fallan, reconocen su error, enmiendan lo que han hecho y siguen hacia adelante en la carrera. Hay otro tipo de liderato que honestamente no les importa. No me importa. Y piensen lo que quieran. Pero a mí nadie me va a humillar en... Dicen que son líderes, pastores, gente que... Y honestamente lleva un estilo de vida que uno dice, oye, realmente aquí hay un problema en cuanto al carácter. Y ahí es que tenemos que tener cuidado, porque la palabra nos dice que aquellos que son siervos del Señor tienen que presentarse delante de Dios aprobados. Incluso 2 de Timoteo, capítulo 2, los versos del 15 al 16 nos dice, esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Aléjate de los que hablan cosas mundanas y tonterías, porque esa manera de hablar solo resulta en que haya cada vez menos respeto hacia Dios. Lamentablemente, muchos ministros pueden decir que son del Señor y sus vidas pueden mostrar algo completamente diferente. Y lamentablemente, por este tipo de conducta, nos dice la palabra, mucha gente le pierde respeto a Dios por causa de ese mal testimonio. Pero nosotros debemos ser responsables ¿en qué? En probar. Me encanta ver que en un momento dado Pablo les felicita por el acto de que ellos buscaban comprobar que lo que él estaba enseñando era lo correcto, para comprobar que la enseñanza que él estaba ofreciendo era correcta. A muchos líderes, lamentablemente, en el día de hoy no les gusta que la gente de su iglesia compruebe si lo que él está diciendo es correcto o no. Y debe ser todo lo contrario. Debe provocar alegría el ver que una congregación quiera comprobar que lo que el líder está trayendo a la mesa, lo que está compartiendo, lo que tú estás comiendo, realmente es alimento sano, saludable para tu espíritu. También vemos en la palabra cómo David en un momento dado tuvo que huir de Saúl porque Saúl quería acabar con su vida. Y Saúl era el ungido. Aquí les pregunto,
¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué era lo correcto? Que David se quedara allí expuesto a que Saúl en cualquier momento le clavara una lanza en el corazón y acabara con su vida, o la idea era que saliera de ese lugar y preservara su vida, porque él sabía que Dios tenía un llamado y un propósito para con él. A veces hay líderes que se levantan en contra de otros líderes, y lo más sano y lo más saludable es salir de esos ambientes. Ups, eso no me lo esperaba. Y a veces hay gente que no entiende, pero ¿qué fue lo que pasó? Lo más saludable es salir de ese tipo de ambiente, porque tú quieres preservar y quieres cuidar tu vida, quieres cuidar tu corazón y quieres guardar también la integridad de ese que se ha levantado en contra tuya. La palabra de Dios está llena de enseñanza que nos pueden ayudar en el día de hoy a poder diferenciar entre lo que es correcto y lo que no es correcto. La palabra de Dios nos amonesta y nos aconseja que nosotros probemos los espíritus, que nosotros escudriñemos la palabra, porque en el final de los tiempos se van a levantar mucha gente con enseñanzas incorrectas y nosotros tenemos que estar, apercibidos para saber si eso que estamos recibiendo está bien o está mal. ¿Por qué? Los ungidos se equivocan. Saúl comenzó muy bien su carrera, pero terminó su carrera muy mal. David comenzó su carrera bien, pero en el medio de su carrera tuvo altibajos y tuvo muchos momentos donde tuvo que reconocer sus fallas y tuvo que humillarse y vio las consecuencias de su pecado. Vemos cómo a otros les costó entrar a la tierra de cumplimiento como Moisés. Vemos cómo otros le pedían al Señor que le quitaran ese aguijón de su carne como Pablo, y como quiera tuvieron que seguir haciendo la obra de ministerio a pesar de que había algo en ellos que ellos sabían que estaba mal. Los ungidos se equivocan, pero lo más importante es que nosotros guardemos nuestro corazón, no idealicemos a nadie, entendamos que la gente va a fallar, entendamos que la gente va a cometer errores, y créanme, no estoy hablando de que justifiquemos. Hay cuestión de pecado, pues mira, hay que reconocer que pecaron, bregaron con esta situación, pero al fin y al cabo el que nos va a llamar a cuentas es Dios, no somos nosotros. Queremos tomar una postura como si fuéramos Dios y juzgar a la gente. En cambio, a lo que estamos llamados es a orar, lo que estamos llamados es a velar, a lo que estamos llamados, sí, a cuidar nuestro corazón, a cuidar nuestras intenciones, a velar en dónde está puesta nuestra mirada, si realmente nuestros ojos están puestos en Jesús o si nuestra mirada está puesta en el líder que está frente a nosotros. Mi llamado o mi exhortación en el día de hoy es que pongas tus ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Fue Él el que murió por nosotros y es a Él a quien debemos buscar y seguir con todo nuestro corazón. La palabra nos dice incluso y nos llama a que nosotros fuéramos por todo el mundo a ser discípulos. Pero no son los discípulos de Juan, de José, de Pablo, de Bernabé, de Marcos, de Mateo, de Santiago, no. Discípulos de Cristo. Usted tiene que entender que esa persona que usted admira, que esa persona que por la gracia de Dios lo está pastoreando quizás en el día de hoy, es un discípulo más. Es un discípulo más. Es alguien que también está en formación, que en muchos momentos dados también va a fallarle. Va a fallar. Pero lo más importante es que esas fallas no te saquen de la carrera que tú debes correr en Cristo. Y para aquellos que somos líderes, tenemos que tener nuestros pantalones bien puestos en su sitio para reconocer cuando lo hacemos mal y tener la humildad, lo digo así, de pedir perdón. Muchas veces pensamos que porque somos líderes y nos tienen que reconocer nuestro liderato, nos tienen que honrar, pues aunque yo me equivoque y ya yo le dije al Señor que lo hice mal y me arrepentí en oración en secreto delante de Dios, nos cuesta tener que ir a donde la persona y decirle, mira, yo me equivoqué, yo fallé en esto, te juzgué mal, lo hice mal, hablé mal de ti, hice esto, hice lo otro. Yo les voy a contar rapidito algo que a mí me pasó hace 1.000.000 de años luz. Yo recuerdo que yo tenía una amistad que le encantaba, mira, el tiqui, 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 le encantaba el chisme. Esta calavera significa ¡peligro! ¡Peligro! Y yo recuerdo que en un momento dado yo confronté a esa persona porque ya llegó un punto en que honestamente yo me estaba contaminando. Y también caía en lo mismo, empezaba a hablarme y yo empezaba en lo mismo, a escucharle y también a hablar y a darle oído. Yo recuerdo que Dios, porque eso fue Dios me llevó, entonces no lo van a creer, a ir
a donde la persona de la cual nosotros estábamos hablando mal. Yo no expuse a la otra persona, pero yo le dije que yo había estado hablando mal de ella y yo quería pedirle perdón y que yo me comprometí en no volverlo a hacer. La persona se quedó en shock porque no sabía que yo estaba chismeando, hablando mal de ella. Lo más importante es que eso me ayudó a mí a cerrarle la puerta a ese pecado del chisme. Y a veces nosotros no entendemos lo importante de reconocer nuestro pecado, incluso de ir a esa persona y decirle, mira, yo fallé, yo lo hice mal. Si tuvieras que exponerte ante tu congregación, ante tus líderes, reconocer cuando lo haces mal, porque eso lo que hace es que le cierra las puertas al enemigo y te coloca en una posición para recibir gracia y te coloca en una posición de poder entonces superar eso y seguir hacia adelante en lo que Dios te ha encomendado. Pero cuando a nosotros nos cuesta reconocer como líderes que fallamos y se nos mete en la cabeza, soy la ungida de Dios, soy la intocable de Dios, los problemas comienzan, porque podemos hacer muchas cosas, pero la palabra nos advierte que incluso Jesús dice que en un momento dado podemos decir, ay Señor, ¿cómo que tú nos conoces? Si en tu nombre hicimos esto, en tu nombre sanamos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchas cosas, pero por causa del pecado de nuestro corazón, ese pecado que nadie ve, podemos recibir de parte de Dios lo siguiente: apártate de mí porque yo no te conozco. No has tenido la humildad de humillarte, no has tenido el corazón de reconocer que lo has hecho mal, no has tenido un corazón contrito y humillado delante de mí, no has sido capaz de arrepentirte, de pedir perdón ni de restituir. Y nosotros como líderes estamos llamados a eso, a reconocer, a pedir perdón y también a restituir. Los ungidos se equivocan. Así que no idealicemos a nadie, incluyéndome. No me idealice, porque créanme, yo muchas veces he tenido que decirle al Señor, perdóname porque estoy haciendo esto mal, o esto lo hice mal, reaccioné mal, o he tenido que aprender a ir donde alguien y decirle, mira, perdóname porque yo me equivoqué, yo fallé, lo hice mal. Cuesta, ay, claro que cuesta, nadie quiere dar el brazo a torcer. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Todo el mundo quiere ganar, claro que cuesta. Pero no se compara jamás con la paz que uno siente cuando uno dice lo hice mal, pedí perdón y puedo caminar con la tranquilidad de que no hay cuentas pendientes. Y yo creo que nosotros como líderes tenemos que tener cuidado de que no hayan cuentas pendientes, porque a veces esas cuentas pendientes simplemente son puertas que se quedan abiertas, donde el enemigo tiene oportunidad de venir a robar, a matar, a destruir propósitos, de robar y matar y destruir tu potencial, de robar y matar y destruir tu unción y tu propósito en Dios. Así que nosotros tenemos que ser bien cuidadosos en eso. Estamos llamados ¿a qué? A orar por nuestros líderes, a cubrirlos, a bendecirlos, a honrarlos. No crean que ahora estoy diciéndole aquí, ay, los ungidos se equivocan, así que hay que, ¿cómo es? No son dignos de admiración ni de respeto, al contrario. Hay que admirarlos, hay que respetarlos, hay que honrarlos, pero también tenemos que estar conscientes de que no son perfectos. Así que, amados hermanos, no idealicemos a nadie, pero procuremos vivir una vida de integridad. Procuremos ser gente real, procuremos ser gente realmente genuina. Tu gracia abre el camino, soy libre en ti, estoy completa en ti.